Buenos días a todos y a todas, dependiendo del lugar donde se encuentren, a un lado o a otro del este océano, que no es barrera, sino que es puente que nos une a una gran comunidad. Es frecuente que cuando un ponente empieza una intervención dice que se encuentra muy satisfecho y muy contento de intervenir, y en ocasiones pues puede ser que eso sea un puro formalismo. Les aseguro que yo en este caso no es formalismo, y les puedo decir que me siento muy gratificado, muy contento y muy satisfecho de poder intervenir en este evento. ¿Por qué? Porque el tema que se aborda, educación de personas jóvenes y adultas a lo largo de toda la vida, es el tema que ha sido el hilo de conductor de mi vida profesional en educación desde muy joven. No ha habido ámbito educativo al que he dedicado más tiempo, más ilusión y más cariño que a la educación de personas jóvenes y adultas. Desde que empecé a trabajar en educación hace ya muchos años, soy una persona mayor, hasta este momento. Por lo tanto, es para mí un motivo de satisfacción muy importante, porque es volver a trabajar, volver a reencontrarme con un aspecto de educación que creo que aúna valores de justicia social, de equidad, de desarrollo, de bienestar, y que para mí es especialmente grato. Es, como he dicho antes, una parte muy importante de aquello que justifica mi vida profesional. Pero también, además, junto con ese reconocimiento, tengo que hacer un reconocimiento a que se celebra en la República Dominicana, país que también forma parte de mi trayectoria profesional de forma muy marcada y de forma muy satisfactoria. También ese reconocimiento tiene que ver porque en República Dominicana pues es un lugar de los que estuve trabajando en un momento determinado en programas de educación de personas jóvenes y adultas, y fue uno de los elementos que despertaron en mí especial cariño y motivación hacia el país. Tengo que hacer en este momento reconocimiento a personas que para mí fueron importantes en mi paso por el país y en el trabajo en programas de educación de jóvenes y adultos. En primer lugar, a Jacqueline Malagón. Jacqueline Malagón, ella siempre lo recuerda cuando voy a Santo Domingo, allá en los años 93 más o menos, fue la ministra de Educación que nos recibió a una comitiva aquí de la OI, del Ministerio de Educación de España, para poner en marcha un programa importante de educación de jóvenes y adultos. Fue con una apertura total, generosa, abierta, solidaria, y su actitud como ministra de Educación ayudó a que aquello funcionara rápidamente y de acuerdo con las previsiones que teníamos. También tengo que hacer un reconocimiento a Miriam Camilo. No voy a explicar quién es Miriam Camilo, porque Miriam Camilo forma parte, de ese hilo conductor de las políticas públicas a favor de los más desfavorecidos que carecen de más educación. Miriam colabora en el país y ha colaborado con la OI fuera del país. Hace años pusimos en marcha un proceso de construcción de conocimiento en torno al tema de educación de jóvenes y adultos, y Miriam participó especialmente en ese trabajo. Miriam, una vez más, tengo que decir que muchas gracias, que tu aportación ha sido siempre oportuna y brillante. A Damiana León, en aquellos momentos de poner en marcha este programa de educación de jóvenes y adultos en Dominicana, Damiana fue una persona clave. Su dedicación, su trabajo, su discreción, fueron básicos y fundamentales para que aquello funcionase y se sentase, las bases para construir un programa educativo más complejo. Y también a mi amigo Alfonso Aisa, un español trasplantado a República Dominicana y creo que perdido de forma ya definitiva para su vuelta a España, por su cariño por el país, que siempre estuvo ahí también trabajando y apoyando este tipo de proyectos. A todos, muchísimas gracias, porque creo que son parte de una historia colectiva, esas historias colectivas que son al final las que se hacen sostenibles y que le ponen cara al futuro. Pero también tengo que decir que la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos es un patrimonio educativo muy importante de nuestra región de América Latina, que quizás sea de los aportes que hemos sido, lo voy a decir con una palabra a lo mejor un poco rimbombante, hemos sido un poco luminaria del resto del mundo. Creo que ninguna región del mundo ha puesto tanto interés, tanto conocimiento, tanto liderazgo y tanto empeño en la educación de jóvenes y adultos como América Latina. Y creo que esto se puede simbolizar en nombres. Y creo que todos van a coincidir conmigo en que esos nombres son Paulo Freire, en primer lugar, por supuesto, el gran líder de la alfabetización y educación de jóvenes y adultos de América y del mundo. A mi querido y añorado Raúl Leis, en CEAL,
también con un empeño sistemático y continuado a favor de la educación de personas jóvenes y adultos. También hay el caso de mi amigo Pepe Rivero, con el cual compartimos muchas horas de trabajo, hasta que lamentablemente nos dejó, un hombre que también aportó, digamos, un perfil más académico, pero muy importante. Todos ellos, en algunos casos, procedían de aquel proyecto principal que UNESCO tuvo para América Latina en los años 60, pero que sembraron las bases de una preocupación política en la medida que, como diría el gran Paulo Freire, es una forma de cambiar las sociedades y hacerlo a través de las personas que van a cambiar las sociedades y a través de su capacidad de conocimiento crítico sobre su realidad y su entorno. Esa tradición, esa trayectoria iberoamericana tuvo continuidad en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanas. La primera cumbre iberoamericana se celebró en el año 1991 en México, ya aprobó los primeros proyectos de educación de jóvenes y adultos. En concreto, el primero fue el PAEVA de El Salvador. Yo tuve el privilegio de participar de esa primera cumbre en este tipo de proyectos. Es más, se me encomendó en aquel momento, junto con el director general de programación de la OI, el añorado Jorge Cabo de Ase, poner en marcha ese proyecto. Ese proyecto fue el comienzo de una serie de proyectos en los cuales la organización que en este momento ahora yo presido, la OI, lideró en todos los países de la región. Lo que inicialmente fueron los PAEVAs, la nomenclatura inicial, programas de alfabetización y educación básica de adultos, pasaron a ser con el tiempo el PIA, el Plan Iberoamericano de Alfabetización, que se aprobó en la cumbre de Salamanca, y posteriormente el PIAL, Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación a lo largo de la vida, que es un programa que se aprueba ya, digamos, para todos los países. Creo recordar que en la cumbre de Santiago de Chile. De estos programas, ¿cuál es su balance? ¿Cuál ha sido su impacto? Pues miren, aparte de contribuir a consolidar en la región una estructura de administración de educación de adultos, aumentar la sensibilización, además de generar, digamos, movilización social y política, podemos decir hoy que de estos programas, de lo que ahora es el PIALF, que es el programa más antiguo de todos los celebrados en las 30 cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que aún sigue vivo, aún sigue vigente, se han generado 130 proyectos diferentes ejecutados en 130 lugares distintos. Se ha atendido y se han alfabetizado y proporcionado educación básica a 2.300.000 personas. Y 20 ministerios de educación de la región trabajan en red gracias a este programa. Creo que son unos logros cuantificados, evidentes, que son muy importantes. Son muy importantes porque todo ello supuso en un momento determinado pasar de un modelo anterior de educación de jóvenes y adultos, que era el modelo de esas campañas, cuyo antecedente más sonoro y más brillante fue la campaña del sexto grado de Cuba, pasar a otro modelo ya más evolucionado, más estructurado, más sistemático, que fue el modelo de los programas. Programas que todos ellos al final se sistematizaron en la correspondiente gestión pública, creándose en todos los ministerios de educación unidades administradoras y de gerentes de las políticas públicas de educación de personas jóvenes y adultas. Eso creo que ha sido, digamos, el proceso histórico que ha consolidado una oferta educativa y que ha consolidado una voluntad política a favor de los más desfavorecidos que tienen menos aprendizajes y menos competencias. La tasa media de alfabetización que había en la región se ha incrementado notablemente. Somos la región que más ha crecido en la alfabetización en todo el mundo. Hemos pasado de tener una tasa de alfabetización en 1996, hace poco tiempo, del 85% al 94,59% en los últimos 30 años. Es un logro importantísimo, muy importante porque hemos conseguido que entre 2012 y 2017 pasar del 97% en los jóvenes de tasa de alfabetización a pasar a un 98,59%. Estamos cerca del 100%. En cuanto a adultos mayores de 15 años, hemos pasado del 92% al 94%. En este momento, las tasas de población no alfabetizada son tasas que en términos estadísticos son tasas menores, son tasas que serían, digamos, escasamente relevantes en términos estadísticos, no en términos humanos, porque mientras haya un hombre y una mujer analfabeta, hay un problema en la región y hay una necesidad de atención. Todo ello ha supuesto aumentar más de 5 puntos porcentuales la tasa de alfabetización que en la región,
que además mantiene también, digamos, unos comportamientos que son tópicos y que hay que corregir. La tasa de hombres alfabetizados es mayor que la de mujeres, el 1%, y también hay que tener en cuenta que hay poblaciones en las cuales la tasa de alfabetización es mucho menor. Estamos hablando de la foto robot fija, que sería la foto de una mujer en zona rural y de comunidad indígena. Son aquellos que todavía adolecen de una carencia mayor en ese sentido. Pero todos los países de la región, insisto, todos los países de la región han conseguido avanzar sistemáticamente en ese tema, aunque hay que tener en cuenta que no todos partían del mismo punto de lugar. Tenemos una región que su riqueza es enorme y su heterogeneidad también. Y hacer, digamos, análisis comparativo sobre procesos evolutivos, educativos entre países, pues no es justo muchas veces. Hay países en la región que llevan 200 años sin conflictos armados y países en la región como Centroamérica que hace pocas décadas, pocas fechas, salían de guerras civiles. Comparar unos con otros pues no es justo, pero sí que podemos hoy decir que todos han avanzado de forma significativa en este proceso. Veníamos diciendo de la tasa de alfabetización en la región se ha incrementado de forma notable en torno a un 5%, lo cual es un avance muy significativo, porque un 5% en términos absolutos son millones de personas. Y ahí comentaba anteriormente que los PAEBAS atendieron a 2.300.000 personas, lo cual es un impacto numérico significativo. También venía diciendo que la tasa de alfabetización es cambiante en la región. Tenemos, digamos, los dos extremos. El país que tiene una tasa más alta de alfabetización, que es Uruguay, con un 99%, es una región, digamos, prácticamente del 100%, porque siempre, según datos que hemos manejado siempre, tanto en UNESCO como en la OI, como en la OCDE, hay una población que por problemas psicopatológicos y tal, pues es difícil atender y que adquiere esta competencia de lectoescritura y cálculo. Y el país que menos tasa registra en la región es Honduras, que es 88%. 99% Uruguay, 88% en el caso de Honduras. 8 de los 12 países de la región de los que tienen mayor nivel están ya identificados. Tenemos 8 o 9, entre ellos están Uruguay, España, Portugal, Chile, México, Colombia y Paraguay, y Perú y Ecuador. Estos dos últimos países con una tasa que sí que está ya en el promedio de la alfabetización en la región, el caso de Perú y el caso de Ecuador. El resto de los países diríamos que están por debajo de la tasa de promedio de la región. Una situación, digamos, que también está avanzando y que poco a poco estamos viendo como que los países van superando ese promedio que antes hacía referencia. Y atendiendo a la evolución, qué países han avanzado más rápidamente y cuáles lo han hecho con mayor lentitud, puedo decir que la tasa de crecimiento de alfabetización se ha producido de forma muy rápida, ha tenido una evolución creciente y en poco tiempo en algunos países en los cuales destaca la República de El Salvador, un país en el cual hubo un esfuerzo internacional de cooperación muy importante, con incremento de 8 puntos porcentuales, es decir, un incremento de 8% en un país que hay una historia dramática y de desigualdad tan grande como El Salvador, es un incremento muy importante, así como en el caso de República Dominicana. Y es una satisfacción decir que República Dominicana es uno de los países que en los últimos años ha incrementado mucho más su mejora en términos porcentuales en cuanto a alfabetización. Yo ahí voy a hacer también una referencia a gratitud. Creo que ha habido un programa que lo ha hecho posible, que ha hecho, digamos, ha sido el piso para que este avance sea sólido y continuado en el caso de República Dominicana, que es el programa Quisqueya Aprende Conmigo. Creo que es un programa ejemplar, emblemático, pero que además ha resultado ser eficaz, que se puede demostrar su eficacia en términos cuantitativos. También en el caso de Honduras, es un país que parte de una situación muy complicada, de una gran desigualdad, una enorme pobreza, una ruralidad con poquísimos recursos. El que haya incrementado su tasa en un 4% es una muy buena noticia. ¿Cuál es la situación demográfica ahora mismo en la región? Somos una región que nos estamos envejeciendo, poco a poco. Es una región de gente muy joven, de niños y jóvenes, pero toda esa curva demográfica va aumentando y poco a poco nos vamos envejeciendo. Lo cual es normal, tiene que ver, digamos, con que las políticas de natalidad son distintas, tiene que ver con que el surgimiento de una clase media urbana, tiene que ver con factores culturales, en los cuales pues producen lo que está ocurriendo en cualquier país
en cualquier región de mayor nivel de desarrollo, la natalidad baja y la población se envejece. Produce, por una parte, un fenómeno económico, que es lo que llama CEPAL, llama el bono demográfico. Para inversión en educación formal tenemos el mismo o más dinero cuando tendremos menos niños y menos jóvenes. Eso aporta, digamos, un margen, un bono demográfico que puede suponer que se mejore la inversión en lo que sería la educación infantil, básica y media. Pero por otra parte aparece, digamos, una mayor necesidad de educación en franja de edad de personas mayores. Hay que pensar que la cantidad de personas mayores en esta región se duplicará pasando de 58 millones de personas a 119 millones de personas y en 2050 alcanzará la cifra de 195 millones de personas. Seremos muchos, pero seremos también más mayores. Y esto supone que las personas mayores alcanzarán un porcentaje del 25% en la región. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que en un mundo en el cual la educación continua, la educación a lo largo de la vida no solo es un derecho, sino es una demanda y una necesidad, tendremos que pensar que los programas y las políticas de educación de personas adultas tienen que ser, digamos, más fuertes y más diversificados, porque tenemos que atender a más personas con necesidad de capacitación en edades que ya no son edades infantiles ni juveniles. Y todo ello en un contexto de economía cambiante en el cual el cambio de puesto de trabajo requiere cambio de competencias. Por lo tanto, digamos, hay que tener sistemas de formación que concedan, que doten de las competencias necesarias para nuevos puestos de trabajo. Pero también por cambios culturales muy profundos. El uso, el acceso a la cultura va a ser muy diferente por completo dentro de unos años para unas personas, como está ocurriendo ella, que cambian pauta de comportamiento y que necesitan además nuevos aprendizajes para vivir en una sociedad audiovisual y digital diferente. Ese es el foco de futuro. Las demandas, el contexto productivo, el contexto cultural, el contexto, digamos, digital, están generando unas nuevas demandas de formación, que son los nuevos escenarios en la educación de personas jóvenes y adultas, en ese modelo de educación a lo largo de la vida. De las más de 630 millones de personas que viven en América Latina y en el Caribe, unos 32 millones son todavía analfabetos. Esto es un informe de las últimas estadísticas disponibles. Esto representa que en América tenemos aproximadamente el 4% de la población analfabeta del mundo, lo cual viene a demostrar un dato que yo decía antes, que es un dato positivo. Si América Latina representa en torno al 8% de la población del mundo, resulta que no tenemos el 8% de analfabetos, sino que tenemos el 4%. Estamos por debajo de la media mundial en cuanto a personas analfabetas. Pero sí que supone un reto de que, como decía antes, mientras sea una persona adulta que no tenga competencia en aprendizajes básicos, hay un problema. Tenemos 32 millones de personas adultas que todavía no tienen esas competencias básicas necesarias para vivir una vida íntegra, feliz, con desarrollo, y con capacidad crítica y con capacidad para ejercer y ser, lo que muchas veces repito, ser sujetos de la política y no objetos de la política. La alfabetización es el oxígeno de la democracia. Una sociedad alfabetizada, con buen nivel educativo, con buen uso y acceso a bienes culturales, es una sociedad que asegura democracias sólidas y estables. Creo que es una relación directa que tenemos que tener en cuenta. Y lo que está ocurriendo ahora mismo, aparte de ese cambio de escenarios, de nuevas competencias, nuevas demandas, es un problema que viene y que estamos, digamos, sufriendo como consecuencia de la pandemia. El talón de Aquiles de la alfabetización y de que se asegure una buena calidad educativa para todos y para todas es la cifra de egresados de secundaria. Cuantos más termina secundaria, más personas van a acceder a la universidad y menos peligro hay de ese retorno hacia situaciones de analfabetismo de regreso, de pérdida de competencias. Bien, lo que estamos viendo es que, como consecuencia del COVID, la pérdida de egresados en secundaria se sitúa en un 10%. Un 10% más de los que había. Estamos en torno, llegando cerca del 60% de egresados en secundaria y estamos volviendo a cifras por debajo del 50% de egresados en secundaria. Es una alarma muy seria que tenemos que tener en cuenta. Hay países, en el caso de Guatemala, el 52% de la población estaba con egresados en secundaria, Honduras con el 44%, México con 42%,
y que eran datos que estaban. Bueno, pues ese 52%, 44% o 42% ahora habría que restarle un 10%. Es un dato muy alarmante que exige que tengamos medidas dispuestas para recuperar todo este terreno perdido. Y por otra parte también tener en cuenta lo que se llama la brecha digital. La brecha digital, que la pandemia ha puesto de manifiesto lo que es, digamos, la brecha en la sombra. Una brecha en la sombra que es una brecha de género, es una brecha de pobreza, una brecha educativa, y es que el acceso a sistemas digitales, conectividad y dispositivos es un acceso que no es igual para todos. Eso supone una pérdida de oportunidad de aprendizaje y supone una pérdida de oportunidad de bienestar. El gran reto que tenemos en el futuro es, por una parte, conseguir la vuelta a la educación presencial para todos y para todas. La educación presencial es imprescindible por completo y es, en un lugar, además de esa vuelta a la educación presencial, el poder instalar de forma generalizada sistemas híbridos de educación. Sistemas en los cuales se asegure para todos y para todas educación presencial de calidad y educación virtual para todos y para todas. En la pandemia hemos visto cómo 60% tenían acceso a sistemas virtuales y un 40%, los más pobres, no tenían ningún acceso. No han podido paliar ni compensar los efectos negativos que se han dado en la educación en la pandemia. Esto tiene que ver mucho con el mundo adulto. En este momento los sistemas digitales están generando, digamos, un reto y un problema y generando una desigualdad de acceso a los servicios públicos. En este momento, 21% de la población adulta de la región considera que no sabe usar cajeros automáticos, que es muy complicado, con lo cual se está privando de un servicio y está generando, digamos, una reacción de dependencia. Alguien tiene que ir con ellos, alguien tiene que ayudarles a usar un cajero automático. Eso es un problema y eso es una cuestión que tenemos que superar. 18% no manejan cuenta de débito, no saben manejar una cuenta de débito, algo que para muchos es habitual día a día. Hay personas que no tienen recursos educativos para tener, digamos, acceso a estos elementos instrumentales que pueden y que ayudan, digamos, a que la vida día a día sea mejor y sea más grata. En relación con el uso del teléfono celular, un 44% no lo utiliza por sí solo. Tiene que requerir la ayuda del nieto, del hijo. Ayúdame con esto, no entiendo el teléfono celular, no sé cómo funciona. Bien, todo esto genera, digamos, falta de autonomía. La falta de autonomía es un problema siempre, es una falta de autoestima muchas veces. Todo esto tiene que ver con que tenemos que pensar en otro tipo de ofertas formativas que garanticen ese acceso de todos y todas a esa cultura, a esa sociedad digital. Es que incluso hay aspectos físicos, muchos de ellos, en cuanto a los celulares, un 14% de los adultos no lo saben usar, no pueden usar porque es que no ven bien los números. Estamos viendo que son limitaciones que están produciéndose y que, como decía antes, impiden que tengan una vida más satisfactoria y más autónoma. Un 73% de las personas mayores, entre 65 años y 74 años, utilizan Internet en 2021. Miren ustedes, es un avance muy importante este. 73% en ese momento supone, digamos, que están entrando en una sociedad global de conocimiento. Es una muy buena noticia y esto se ha producido con un avance significativo porque en el año 2006 apenas un 5% usaba Internet entre estas personas mayores. Creo que son pautas y son elementos que son referencias muy válidas. Pero una referencia muy válida, además, para trabajar educativamente. Tenemos ya una capa de población muy alta que usa Internet de forma habitual. Tenemos una gran ventana de oportunidades para proporcionar educación a través de esa ventana a esa capa de población. Insisto, como decía antes, por supuesto que hay sistemas presenciales en los cuales se convive, se dialoga, se discute, pero también otros no presenciales en los cuales es una ventana de oportunidades enorme que se ve para todos y para todas. Esto es, digamos, la situación que tenemos en este momento, pero tenemos una sociedad, como decía antes, cada vez más envejecida, en la cual un 68% de las personas mayores se quejan de que no tienen competencias y habilidades digitales suficientes, que tienen bajo nivel de dominio digital. Un 68% de nuestras personas mayores de 60 a 75 años se valoran a sí mismos como incapaces de manejarse, digamos, en una cultura digital. Ese es un escenario de formación muy importante para no dejar a nadie atrás.
Ese es el objetivo de los ODS y este objetivo también en el ámbito nuestro. Y no dejar de atrás cuando la sociedad está cambiando, está evolucionando de forma clara y cuando la pandemia ha puesto de manifiesto que ese cambio se está acelerando mucho más. Y todo esto supone también otro reto, y es que hay que tener en cuenta y valorar y evaluar y reconocer las competencias de los adultos. El adulto es adulto, y es una persona que puede tener falta de aprendizajes, pero no falta, digamos, de competencias que ha adquirido en su vida de trabajo, en su vida familiar y social. Creo que tenemos otro tema que abordar es el reconocimiento y acreditación de competencias que aseguren que ese adulto pueda, digamos, ponerlas en valor en los sistemas de empleo, por una parte, y además que le faciliten procesos de movilidad, que con esas competencias puede ir a otro lugar, digamos, a mejorar su vida, buscando oportunidad de vida y oportunidad de trabajo. Todo ello es una cuestión que tenemos que abordar. Y abordar mucho más, como he hecho alguna referencia anteriormente, en aquellas poblaciones de más alto riesgo. Si bien la evolución es positiva, la cobertura mayor, las tasas son mejores, el acceso se va generalizando, los sistemas digitales ofrecen múltiples oportunidades, pero como dije en algún momento determinado, todavía tenemos una población de alto riesgo en las cuales hay que hacer un esfuerzo muy, muy especial. Insisto que son personas mayores, de 60 a 65 años, aquellos que viven en las zonas más empobrecidas, en las zonas rurales, mujeres y comunidades indígenas. Creo que tenemos ahí un objetivo de urgente actuación para conseguir que el equilibrio y el bienestar sea para todos y conseguir sociedades mucho más justas, más solidarias y con mayores niveles de desarrollo. A todos y a todas, muchas gracias. Cuenten con esta contribución de esta Casa de la OI a un tema que es parte de su ADN histórico de trabajo durante sus 73 años de vida a favor de la educación en la región, muy especialmente a través de las políticas, sus programas de educación y alfabetización de personas jóvenes y adultas. Y la contribución de este humilde servidor que debe de muy buena parte su vocación por la educación haber trabajado en este ámbito, en el cual me he sentido muy feliz y muy gratificado. Cuento siempre una anécdota, lo he contado muchas veces, que en un encuentro en El Salvador con hombres y mujeres recién alfabetizados, un campesino salvadoreño dio las gracias allí a los que estábamos, a su ministerio, porque le habían dotado de su portátil. Todos nos quedamos ahí sorprendidos pensando que se habían entregado tabletas. Todo el mundo pensando iba a sacar la tableta del portátil. Su portátil se sacó del bolsillo de la guayabera, se sacó un lapicero. Era su portátil, porque ese lapicero era su instrumento para poder escribir, contar, sumar. Algo tan sencillo como ese lapicero a él le había cambiado la vida. Y creo que es un ejemplo muy gráfico del valor y la potencia de estas políticas. Muchas gracias a todos.